Bueno, yo creo que primero este proceso electoral es un proceso inédito en nuestro país. La consolidación del movimiento Regeneración Nacional, de la Cuarta Transformación, a mí me ilusiona mucho hablar de un futuro de mucho bienestar para nuestro país. Creo que el presidente López Obrador logró llevar ese movimiento, lo institucionaliza como partido Morena, pero después se traslada en un proyecto ideológico que es el humanismo mexicano. Entonces ahí es en donde tenemos que hablar de los logros que se han tenido en la Cuarta Transformación y de los pendientes que se tienen, porque evidentemente lo mismo lo ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum en sus 100 compromisos. Hay muchísimos retos en nuestro país todavía. De los logros más importantes, pues tenemos que destacar el que este es el primer sexenio en la historia de nuestro país, el primer gobierno federal que logra sacar de la pobreza a casi 9 millones de mexicanos. Estamos Froilán Gámez y yo trabajando en diferentes propuestas, pero una de ellas, y muy importante, es la de seguir impulsando la reforma laboral. Avanzó muchísimo López Obrador y tiene en este segundo piso de la Cuarta Transformación que consolidarse el que el aumento del salario mínimo no sea menor al 11% anual. Esto significa estar siempre por encima de la inflación. Esto debe ser legislado. Este es un compromiso con la clase trabajadora, lograr legislar para lograr este objetivo, que las horas extras queden libres de impuesto de ISR. Y en cuanto al reparto de las utilidades, aquí hay un tema muy importante porque el patrón ya está pagando impuestos por esas utilidades y cuando tú se las entregas y las repartes a los trabajadores, el trabajador está pagando un 36% del reparto de utilidades. Esa es una doble tributación y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar para evitarlo. Estamos hablando de pendientes fundamentales de la clase trabajadora también como iniciativas, que es el tema de la vivienda. El gran rezago que hay en nuestro país supera los 6 millones de viviendas de interés social. Se ha estado comprometiendo la doctora Claudia Sheinbaum en un número importante de viviendas. Aquí en Sonora nosotros debemos de gestionar y de lograr que se puedan construir en el siguiente sexenio al menos 100,000 viviendas, pero tienen que ser esquemas que le permitan al trabajador poder adquirir la vivienda, poderla rentar, y como ya lo está planteando la doctora Sheinbaum, que después se puedan esas rentas acumular y que puedas adquirir la vivienda al final del día. Queremos que haya una reforma a la ley de Infonavit, pero que sí se garantice el acceso a las personas que no necesariamente ya tengan cotizadas las cantidades necesarias, porque ahorita hay más de 200,000 sonorenses que ya están listos para adquirir una vivienda de 400,000 pesos, pero con 400,000 pesos tú no puedes adquirir vivienda. La vivienda más económica que encuentras ahorita anda en 800,000 pesos. El estado de Sonora es un mosaico. Hay diferentes realidades. Es muy distinta la realidad que tiene el sur de Sonora a la realidad que tiene el norte o el centro del estado. Pareciera que hay décadas de retraso en unas zonas con otras, y esa es herencia también de gobiernos en donde condenaron a la pobreza a muchas regiones. Y por ejemplo acá en el sur no hay una solución de fondo con el tema del campo sonorense. Hay diferentes realidades, hay pequeños ejidatarios, hay pequeños agricultores y hay grandes agricultores. Y son realidades completamente diferentes, pero ambos requieren de una atención distinta. El sector de la pesca, por ejemplo, si tú hablas con los pescadores del sur del estado o hablas con los pescadores de Guaymas o hablas con los pescadores de Puerto Peñasco, en ese sector sí hay una constante, ¿no? Y es el empobrecimiento de esta clase trabajadora. Otro tema es el de los pequeños empresarios. En las cámaras empresariales, cuando hablas con ellos, el sentir de muchos es que hace falta más crédito. Y ahí entra también otra propuesta que hemos construido, que es el tema de la usura, porque la usura es un delito. Dice, se comete usura cuando tú pides un crédito, pero el crédito está con tasas abusivas, desproporcionadas y hay coerción para el cobro. Y ahí, por ejemplo, hemos encontrado muchísima gente en el estado que se acerca
con mucha pena, porque es un tema que avergüenza a muchas personas, y es que se han venido comprometiendo con valeras, con agiotistas, con casas de empeño y con financieras que les prestan dinero con tasas impagables. Esto también de la mano con grandes empresas te está dando la facilidad de pagos semanales, pero terminas pagando 4 o 5 veces el bien que estás adquiriendo. Y también hay coerción, hay gente que pierde su casa, que pierde su patrimonio porque está adquiriendo créditos de manera inadecuada. Mira, en algunas zonas de Sonora tenemos una paz envidiable. Sonora es un estado que en el ranking nacional de percepción de inseguridad es uno de los estados mejor calificados. Estamos en el sitio 21-22. También hay ciudades, por ejemplo, en donde dicen los propios pobladores que reconocen que hay un avance importante. Por ejemplo, en Cajeme. En Cajeme, en el sexenio pasado, con Claudia Pavlovich, esto era realmente incontenible, impensable, pensar que iba a haber una contención de los homicidios dolosos. Lo que pocas personas han dicho es que aquí, en el gobierno de Alfonso Durazo, se ha aumentado en un 400% la integración de carpetas de investigación. Pero curiosamente, lo que hace el sistema, esto lo mide el Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, a más carpetas de investigación integradas, mayores índices delictivos. Está completamente invertida la proporción de una verdadera evaluación a las fiscalías. Las fiscalías generales de todos los estados de México están invitadas a no integrar más carpetas de investigación porque el Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública las evalúa en negativo. Más carpetas de investigación, más índices delictivos. Cuando tendría que haber un reconocimiento, y esto es parte de algo que yo sí quiero legislar, porque a mí sí me interesa mucho que esta percepción cambie. Sin embargo, yo lo digo con mucha claridad, los laboratorios que están produciendo metanfetaminas, los cárteles que están en Sonora y que están en todo el país, no iniciaron en este sexenio. Las rutas de distribución de droga, las rutas de armamento, no iniciaron con este gobierno. Más del 244% fue el aumento de índices de violencia en el sexenio pasado. Sonora es un estado que está por debajo del 20, es decir, es de los 20 estados donde hay mejores condiciones de seguridad pública, y no era el sitio que teníamos en el sexenio pasado de la fallida gobernadora Claudia Pavlovich, que aunque sea cónsul y esté en Barcelona, hizo un pésimo trabajo en seguridad pública. Ahora, también lo quiero decir, porque Manlio Fabio Beltrones ha estado hablando del tema de seguridad, pero no dice que en su sexenio aumentó en un 60% el índice delictivo. Y tampoco como senador, porque ya ha sido senador 2 veces, yo nunca lo he escuchado haciendo planteamientos puntuales de leyes que fortalezcan nuestro sistema de seguridad pública. Entonces, la primera pregunta que habría que hacerle al señor Beltrones es: ¿por qué quiere volver a ser senador si en todos los temas que ahorita está generando evidentemente un contraste a base de mentiras y de farsas? ¿Por qué no hizo nada por el sistema de salud de este país? ¿Por qué no hizo nada por el tema de seguridad pública? ¿Y por qué viene a cuestionar obras públicas que, hay que decirlo también, él es responsable de una de las tragedias más grandes que tiene este estado? Porque la carretera 4 carriles que tenemos era propiedad del gobierno de Sonora, y él, para pagar sus deudas a Banobras, se la entrega al gobierno federal. Yo quiero presidir la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República. Es mi interés. Yo creo que el principal acierto del presidente López Obrador fueron, sin lugar a dudas, las políticas públicas para elevar el salario mínimo de los mexicanos y los programas sociales que se elevaron a rango constitucional. Y en los temas pendientes, que yo creo que es uno de los temas pendientes, no del presidente de la República, pero sí en general del movimiento, es que necesitamos evidentemente seguir trabajando en fortalecer políticas públicas que tienen que ver con
mejor atención para las personas que tienen padecimientos específicos en ciertas enfermedades. No es un problema del presidente López Obrador que hoy no tengamos médicos especialistas, lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum en su debate. El régimen neoliberal lo que hacía era condenar a que en este país cada año hubiera menos especialistas. Bueno, yo creo que el gobernador Alfonso Durazo a 2 años y medio tiene ya un legado fundamental, y es precisamente el haber logrado reducir todos esos índices de deserción escolar, y eso es gracias a su programa de becas, que es el programa más ambicioso de apoyo para los universitarios principalmente. Creo que ese es uno de sus grandes legados. Y evidentemente el presupuesto más grande en la historia de Sonora en los diferentes programas sociales, es decir, se ha volcado el gobernador a estar apoyando muchas de las causas que están generando también la violencia, porque la concepción de la 4T es que la violencia se genera porque hay causas que no se atendieron, la pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a la salud, etcétera. Y algo muy importante es el combate a la corrupción y la transparencia con la que se ha llevado este gobierno. Nosotros tenemos mediciones y recientemente hay reconocimientos de cómo se han manejado las finanzas públicas del Estado. El gobernador Alfonso Durazo es un hombre sumamente austero, es un hombre muy cuidadoso con el presupuesto. No conozco yo un gobernador que sea tan dedicado, y eso evidentemente hace que la seguridad pública avance, que se contengan los homicidios, que bajen los índices delictivos, que se equipe más a la policía. Pues mira, yo creo que el candidato quiso tomar el ejemplo de la soga. Yo quiero pensar que pensó en los vaqueros, ¿no? Entonces yo pensaría que pues votar por el PRIAN es lamberle a la yunta, pues es realmente entregarle las llaves de tu casa al ratero. No tengo una frase más generosa, es realmente burdo y es muy cínico que un personaje que representa la mafia del poder en nuestro país y el jefe de la mafia política de este estado, pues venga a decir que votar por Morena es ponerte la soga 2 veces, ¿no? Entonces, hablar de corrupción y hablar de corromper a todo un sistema político, pues es hablar de Manlio Fabio Beltrones, no es el gran estratega de la corrupción, porque tiene muchísimos prestanombres, porque es un hombre multimillonario que ha logrado a través de terceros acuñar una fortuna que un político decente, un político honesto, un político honrado, pues no podría tener. Simplemente, ¿de dónde sacaron los 10 millones de euros que están en Andorra? Es una pregunta que hay que hacerle al candidato. Entonces, pues es una hipocresía, ¿no? Venirte a presentar como el que sabe cómo solucionarlo todo cuando no solucionó nada. Mira, yo creo que en Sonora específicamente el Plan C tiene una viabilidad que en muchos otros estados no, porque aquí en Sonora tenemos unidad, eso es lo más importante, ¿no? La fórmula de Morena en Sonora no tiene ningún riesgo. La marca Morena, la intención de voto que tiene Morena es tan grande que hoy a la doctora Claudia Sheinbaum le dan más del 60% de intención de voto en Sonora. Es realmente impresionante. Xóchitl está desplomada en Sonora y junto con Xóchitl más desplomada todavía la fórmula de Manlio y de Lili Téllez. Entonces, la senadora Lili Téllez es, creo, la peor compañera de fórmula que pudo tener Manlio Fabio Beltrones porque no le aporta absolutamente nada en Sonora. Podrá ser la payasa del Circo Nacional del PAN y del PRIAN, pero no le aporta valor. Es decir, Lili Téllez no tiene un capital político en Sonora. Lo mismo Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Que tiene que hasta imitar hablar como norteño. Las cosas no van bien. Y la pregunta es, ¿por qué un hombre de 71 años quiere venir por la vía democrática a ganar? La verdad es que no presupuestó Beltrones que se iba a encontrar con Célida López en el camino y con Froilán Gámez. Él venía a un protocolo, él tenía que esperar que llegara el 2 de junio y él iba a quedar en segundo lugar. Y eso lo llevaba al Senado, igual que a su hija, perdiendo, pero llegaban al Senado. Mira, yo creo que la gente tiene la capacidad de
entender qué pasó, y creo que todos sabemos qué pasó en el 2021. En el 2021 lo que sucedió fue que, a pesar de que Morena tuvo 11,000 votos más, pero nos faltaron esos votos que sí tuvimos en el 2018 de los partidos aliados. Sin embargo, cuando yo soy más estricta todavía en el análisis, te puedo decir que sucedieron cosas anormales. Nos anularon 7,000 votos en el conteo, aparecieron paquetes electorales tirados en diferentes lugares de la ciudad con votos de Morena a la presidencia municipal. Finalmente perdimos por menos de un punto porcentual. Eso quiere decir que la fortaleza del movimiento ahí está, y que nos faltó cuidar mejor las casillas y nos faltó cuidar mejor el conteo de los votos. Lo más importante para que una persona pueda avanzar en política es que tiene que ser una persona honesta. Y el valor más grande que tiene un político es su capacidad de vencer sus debilidades como persona. El mejor presidente del mundo, próxima presidenta de México, perdedora, perdedor, un hombre de Estado, corrupto y corruptor, desquiciada, gran mujer de Morena, extraordinario ser humano y revelación política de Sonora, amigo cercano, exgobernadora corrupta. Amigo, exgobernador.